repetir el texto, por favor? Estas cosas os he hablado. Tomen en consideración que ese es el tema. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, deberíamos de subrayar, yo he vencido al mundo. Ayúdanos, por favor. Padre, Aleluya. nos acercamos a ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, Señor. Acudimos a ti, Señor, reconociendo que necesitamos de tu ayuda. Sin tu ayuda, Señor, nada podemos hacer. Sin ti, nada podemos lograr. Tú eres el sustento que sostiene la iglesia. Tú eres el sustento que sostiene nuestras vidas. Acudimos a ti, Señor, porque tú eres nuestro Hijo. Te pedimos, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, una vez más nos ayude, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a poder compartir el pensamiento que coloques en nuestros labios con el fin de poder ser edificado. Te pido, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, que recompenses de alguna manera el esfuerzo de estos hombres y mujeres, jóvenes, niños, que han realizado por llegarse a tu casa de oración en medio de los tiempos. Te pido, Padre eterno, en el nombre de Jesús, que conforme a tus riquezas en gloria les proveas conforme a tu bondad lo que ellos puedan necesitar. El que esté enfermo, proveele salud. El que esté atravesando por algún tipo de aflicción, proveele liberación de tal causa. Reconocemos, Dios eterno, que usted es un Dios maravilloso, que tiene todo el poder para hacer lo que te pedimos y aún mucho más. Pero venimos a ti, Señor, con el inmenso deseo de quererte adorar y de quererte honrar. Y de quererte decir gracias por este tiempo, que a pesar de los tiempos tú nos permites estar de pie. Te pido, Dios mío, que prepares nuestro oído para oír tu voz, nuestro corazón para poder atesorar tu palabra. Te pido, Dios mío, que coloques en mis labios con libertad, de tal manera que cada uno de los que podamos ser alcanzados podamos ser edificados. Tu palabra fluya con visión y libertad, de tal manera que realice milagros extraordinarios como usted solamente sabe hacerlo. Ahora nos escondemos en ti y te pedimos una vez más que nos hable, porque anhelamos fervientemente escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús nuestro. Amén, amén y amén. Vive Jesús. Gloria al Señor. Puede ser calzamado. Estas cosas os he hablado. Cuando tomamos algún pasaje bíblico o leemos algún tipo de escritura que de alguna manera nos proyecta acontecimientos anteriores a esto, nos vemos ante la responsabilidad de saber o de tener una idea fundamental de qué cosas es las que él ya nos ha hablado. La palabra hablado da indicio a que fueron conversaciones que ya habían sido sostenidas. Y a mí me llama la atención el hecho de que este capítulo número 16, el último verso de este capítulo, comience de esta manera, de la misma manera que precisamente comienza el capítulo. Cuando usted comienza a leer el capítulo número 16, él comienza de igual manera a decir estas cosas que os he hablado, y comienza de alguna manera a hacer llevar al lector a la responsabilidad o al desafío de tener que leer el contexto de toda la historia y de tener un panorama un poco más claro, debido a que no podemos sumergirnos en el texto sin antes impresionar, averiguar de cuáles cosas es las cuales el escritor o el Espíritu Santo, y en este caso Cristo, estuvo hablando. Y me llama la atención el hecho de la preocupación constante y continua, a pesar de los tiempos que él en el ministerio terrenal se encontraba viviendo. Jesús sabía de que su hora estaba cerca, su hora de él presentarse como sacrificio. Y deberíamos de entender esto con gran claridad, porque a él nadie le quitó la vida, él la ofreció. Él la ofreció debido a que tenía en mente, amén, la raza humana, el ser humano que se había desconectado por causa de la desobediencia del gran creador. Y viene con una misión aquí en la tierra, y a pesar de los diferentes tipos de desafíos a los cuales tuvo que enfrentarse, aún dentro de su propio pueblo, él no dejó de
dejar de ser quien era, ni dejó de desconectarse de la asignación que él tenía clara que él tenía. Él vino con un propósito, aquella gran expresión que está registrada precisamente en el libro de Evangelios según San Juan, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí vemos de alguna manera plasmada con gran claridad la misión o la asignación con la cual Cristo habitó entre los hombres y Dios mismo se encarnó en él, con el objetivo de salvar a la creación, salvar a una humanidad que estaba perdida y que había sido la consecuencia de la desobediencia del primer Adán. Pero ahora observamos que Jesús, siempre que estuvo con sus discípulos y con aquellos que le rodeaba, estaba siempre procurando transmitir la información para que a su vez conocieran cuál era la misión y cuál era el propósito por el cual estaban. De tal manera que constantemente les hablaba y los instruía. Era una gran responsabilidad para Jesús instruir, porque en la instrucción estaba el conocimiento, y el conocimiento pues obviamente es poder. ¿Por qué? Porque disipa, destruye la ignorancia, que en muchas ocasiones es la que el adversario toma ventaja cuando no se conoce contra qué estamos peleando. Entonces Jesús sabía en el principio, ¿se acuerda lo que dijo una vez un profeta diciendo, el profeta Oseas, Dios habló a través de él diciendo, que mi pueblo había sido destruido porque le faltó el conocimiento? Entonces el adversario sabe que cuando hay carencia de información o de conocimiento, pues el ser humano puede abrazar cualquier concepto, cualquier expresión, y mucho más si esta persona está atravesando por periodos de conflicto o de aflicción. ¿Vive Jesús? Ahora nos centramos al texto. La Biblia dice que Jesús está con sus discípulos y comenzó a traer a la memoria las cosas que de alguna manera ya anteriormente le habían hablado, y entre estas estaba diciendo parte de su misión, y le estaba hablando inclusive que él iba a interceder por ellos, que pidieran al Padre algo en su nombre, que el Padre de igual manera se los iba a conceder. O sea, ya le estaba dando, ya los estaba dando de alguna manera unas herramientas necesarias, porque a pesar de que los discípulos estaban aferrados a él de una manera tan física, que ellos no podían entender cómo era que él no iba a estar. Y esto es una situación bastante complicada cuando se crea una extrema codependencia de algo de alguien. Jesús sabía que él tenía una misión específica, debido a que en él estaba la deidad de Dios. Él conocía aún el mañana, pero había una preocupación que realmente constantemente estaba en el corazón de él, y era instruir a sus discípulos para que esto a su vez fueran el eco de las palabras que ellos estuvieran aprendiendo o estuvieran escuchando. Y les habló diciendo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Usted sabe que una vez habló Jesús diciendo, allá en el capítulo número 14, les habló diciendo que no tuvieran temor, que se iban a enfrentar diferentes tipos de episodios, circunstancias, pero que tuvieran confianza. Dicho sea de paso, inclusive les dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y le habló diciendo: no la doy como el mundo la da. O sea que el mundo de alguna manera puede proporcionar algún tipo de paz temporera ante las circunstancias, pero Dios no es así. En medio de las circunstancias, de las tormentas, Dios se hace presente en cada uno de los episodios difíciles. Ahora observemos el texto del Evangelio según San Juan, capítulo número 16, donde observamos las preocupaciones y circunstancias que se han de presentar, y que Jesús está de alguna manera impartiéndole una palabra para que ellos puedan tomarla en sus momentos de mayor dificultad. Me parece oír o me parece recordar la anécdota de una persona que un día, hastiado, cansado de la vida, resultado de las continuas y constantes circunstancias que le aquejaban, que lo visitaban, que tocaban a la puerta. Esto era una situación difícil tras otra. En su desesperación
colocó su mirada sobre una persona que él consideraba que podía tener una respuesta a todo esto que él estaba viviendo. Esta era una persona que se podía identificar como una persona conocedora de la vida o algún conocedor de Dios. De todas maneras, él se acercó y abrió su corazón a esta persona diciendo: ya estoy cansado de esto. Estoy desesperado. Quisiera yo encontrar un lugar donde yo esté tranquilo. Estoy desesperado, ya yo no aguanto más. De este hombre, cuando escucha las palabras de este personaje en su estado de desesperación, le dice: ¿acaso conoces tú algún lugar donde yo pueda llegar, que esté tranquilo, no tenga tanto bendito problema, que me tienen ahogado? Y tomó la decisión de llevarlo a un lugar donde él consideraba, conforme a su juicio, donde su amigo, el que se acercó buscando consejos, no iba a tener problema. Lo montó en su vehículo y comenzó a transitar por toda aquella ciudad. Comenzó a caminar por valles y aldeas y llegó a un cierto lugar. Y cuando llegó a aquel lugar, el pasajero se sorprendió porque le dijo al chofer, o sea, al que le estaba llevando: ¿qué hacemos aquí? Tú no querías llegar a un sitio donde no tuvieras problemas. Aquí es donde tú no vas a tener problemas. Lo llevo a un cementerio. Aquí te dejo y aquí tú no vas a tener problemas, porque esos que están ahí no molestan. Los que ya están muertos. Entonces digo: no, pues sácame de aquí. A lo que tú no quieres un sitio donde no tenga problemas. Sí, una de las causas de la vida está en ocasiones siendo salpicada por gratos momentos. Momentos que tocan a nuestra vida y que nos producen alegría temporera en ocasiones, o sea, una cierta satisfacción, luego que hemos logrado alcanzar algún tipo de sueño o alcance de algo. Pero esto no se queda ahí. De todas maneras, hay momentos donde luego de que hemos logrado alcanzar el objetivo, luché por tanto tiempo, amén, en lograr alcanzar, tener el vehículo que quería, y todo estaba bien hasta que se dañó. Ya cuando se dañó, ya lo que para ti era una bendición dejó de ser una bendición, porque ahora se convirtió en un problema. Y ese problema te produce aflicción. Y así sucesivamente pudiéramos dar muchos ejemplos. Y así es la vida. La vida, por el hecho de estar vivo, está siendo en ocasiones visitada por diferentes tipos de circunstancias complicadas que tocan a nuestra vida, que irrumpen a nuestra paz, entran a la sala de nuestros hogares. Pero tengo buenas noticias. ¿Por qué? Porque esa es la señal de que estás vivo. Cuando estás vivo, amén, vas a tener que enfrentarte a los diferentes tipos de desafíos. Entonces aquí Jesús le está hablando a un grupo de seres humanos que está de alguna manera brindándoles herramientas, porque aunque Él sabe que su tiempo se acerca, ellos han de quedarse con una misión sobre sus hombros, y es continuar transmitiendo el mensaje del Evangelio que han aprendido entre tanto caminaron con Cristo. Vive Jesús. Es una misión que está por encima de mis emociones. Eso es una misión que está por encima de mis deseos. Cuando una persona ha sido escogida por Dios, separada por Dios, Dios comienza a depositar en esa persona, a pesar de lo frágil que es, a pesar de lo que en ocasiones constantemente fracasa en el camino de la vida tratando de hacer el bien, aún a pesar de todo eso, Dios lo escoge, Dios lo separa y deposita un alto grado de confianza en esa persona para que presente lo valioso a un mundo que está en caos y en tiniebla, y es a su Hijo como luz. Es la palabra de Dios, amén, que es lo que tiene realmente valor sobre todas las cosas. Ese verbo que una vez caminó entre los hombres y una vez se hizo hombre, ese verbo Dios lo deposita en las manos de gente frágil, personas que en muchas ocasiones cometemos fracasos en la vida, mas sin embargo Dios mira, ¿para qué? Para depositar en esas personas una comisión o una misión. Y entonces en muchas ocasiones es detenida por causa de lo que vemos o lo que toca nuestra vida. Ahora Jesús les dice: en el mundo que vivimos, van a tener la aflicción. La aflicción puede llegar por diferentes tipos de vías, circunstancias que vivimos en la vida, episodios que tocan de manera inesperada. Algunas llegan porque no las hemos ganado, no las hemos buscado por nuestras malas decisiones. Otras llegan, amén, de una manera inesperada que las podemos identificar como prueba.
Pero de todas maneras no dejan de salir de la palabra aflicción. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer ante la aflicción? O miramos el problema o miramos a aquel que está por encima del problema, que nos dijo en una ocasión: mas confiad, yo he vencido al mundo. O sea, no está hablando de una persona que no ha vivido. Porque darle un consejo a algo o a alguien cuando usted no lo ha vivido, pues como que no suena como que muy halagador. Porque comenzamos a mirar si aquel que nos está dando el consejo tiene las cicatrices que yo cargo. Pero en esta ocasión es Cristo, aquel Dios maravilloso y que sigue siendo Dios, que se hizo hombre, que caminó entre los hombres, que vivió, amén, siendo Dios como hombre, y que vivió momentos difíciles. Dicho sea de paso, escribió una vez un escritor diciendo que no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que las vivió. Amén. Porque caminó entre los hombres siendo hombre, sin dejar de ser Dios. Thank you, Jesus. Y habitó entre los hombres y cargó en su humanidad el dolor, el cansancio. Una vez estuvo cansado, fatigado del camino. Conoció el dolor de perder un ser querido. Amaba a Lázaro y lloró cuando supo la noticia. Amén. Sintió momentos de ansiedad de una manera tan que, aunque no lo controlaron, ese estaba ahí. Recuerde cuando allí en el Getsemaní dice la Biblia que oraba y las gotas de sudor eran como gotas de sangre. Eso es un estado donde está pasando por un proceso complicado, como en el que a veces usted pasa y yo paso. Sentimos que la cabeza se nos quiere reventar, las venas del cuerpo, parece que, y sentimos que algo malo no se apodera de nosotros. No estamos hablando de demonios, estamos hablando de opresión, circunstancias complicadas. Pero ese mismo Cristo que venció para que nosotros de alguna manera pudiéramos apoderarnos de la mejor de las herramientas que Él nos dejó. Él mismo se convirtió en ese verbo. Y ese verbo nos lo dejó para que ese verbo estuviera en nuestra boca, para que alimentáramos en momentos más críticos con la palabra de Dios. Sí, Señor, aleluya. Que no tiremos el escenario de la crisis. La crisis siempre va a estar ahí. Vive Jesús. Dijo él en una ocasión, habló el salmista hablando una información de carácter mesiánica. En el capítulo número 34. Si mi mente no me es infiel, verso número 17, dice que muchas son las aflicciones del justo. Está hablando de, esto es una expresión mesiánica, hablando de Cristo. Pero también habló de vencer. Muchas son las aflicciones del justo y que él había vencido en todas ellas. Y que Dios también tenía una descendencia con el fin de proveerle ese mismo estímulo, resultado y buena palabra de aliento. Déjeme leerlo, por favor. Capítulo número 34. Libro de los Salmos. Y adoramos al Rey porque... Vive Jesús, aleluya. Verso número 19. Muchas son las aflicciones del justo, está hablando de él, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Entonces, está hablando de una expresión mesiánica, que él vivió diferentes tipos de episodios en la vida, complicados, difíciles aún en el Calvario, pero que Dios estuvo con él y venció. Amén. De igual manera habla que aunque puedan ser muchas las aflicciones del justo, de todas ellas nos librará Jehová, pero también que aún su descendencia, estamos hablando de nosotros, los hermanos menores que hemos sido adoptados por Cristo Jesús en medio de la situación de poderlo reconocer como nuestro Señor y Salvador. Amén. O sea que Él es nuestro hermano mayor, descendió como unigénito y ascendió como primogénito, teniendo muchos hermanos que ahora somos nosotros. Entonces, por medio de ese sacrificio y por medio de esa obra redentora, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Nosotros somos su descendencia. O sea, que hay momentos en la vida donde en la mesa no posiblemente esté lo que tu paladar desea, pero siempre va a estar lo que tú necesitas para continuar con vida. ¿Me expliqué? Vive Jesús. En la vida no siempre vas a tener lo que deseas,
Pero Dios siempre te va a proveer lo que necesitas. Amén. Porque no hay justo desamparado y su descendencia que mendigue pan. Y Dios siempre va a llegar a tiempo. Ahora bien, cuando analizamos el texto, aquí hay un esfuerzo que hay que hacer. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad. O sea, mi fuerza, mi vigor, mi vida no puede estar concentrada en la aflicción. Llegó la aflicción, ¿qué tengo que hacer? Que obedecer la palabra que una vez Dios nos dio. Capítulo número 5, verso número 13, Santiago. Yo necesito hablar con Dios. Porque yo no sé cómo lidiar con esta situación a la cual me estoy enfrentando. Necesito ser instruido. En el mundo voy a tener las aflicciones. Pero yo no me puedo concentrar porque la aflicción me consume, me absorbe mi energía. Aleluya. Me quita el sueño. Entonces, cuando yo voy y hablo con Dios a la manera que usted pueda hacerlo, en el momento, en el escenario, usted lo escoge. Dice la Biblia, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Hable con Dios. Entonces, cuando usted habla con Dios, la válvula de escape se abre, toda esa presión la deposita en las manos de Él. ¿Qué dice la Biblia? El apóstol Pedro hablando dice que ¿está alguno entre vosotros ansioso? Que hable con Él. Acérquese a Él, deposite sobre Él la carga. Amén. Entonces, Dios va a comenzar a traer luz a nuestra mente. De tal manera que vamos a poder ver la solución. Porque Dios la provee. Amén. Las circunstancias tan complicadas, lo sé. Pero nosotros no podemos estar concentrándonos en el problema. ¿Usted sabe por qué? Porque todavía la iglesia tiene una misión a realizar. Gloria a Dios. Usted conoce cuál es la misión de la iglesia, ¿verdad? Y perdónenme si yo siento que alguien se pueda ofender, pero no. La misión de la iglesia no es cantar corito, hermano. La misión de la iglesia es continuar entre tanto tengamos vida, usar esa vida que tenemos para hacer trompeta de Dios, hablando con mundo. Amén, que Jesucristo viene y que el tiempo, amén, se acorta. Esa es nuestra asignación. Mi asignación no es criticar a mi hermano. Mi asignación no es perseguir a mi hermano. Mi asignación es hablar la palabra del Señor. Y Dios recompensará conforme a sus riquezas en gloria lo que yo necesito cuando yo me encargo de hacer lo que Él me manda. Yo me encargo de sus asuntos y Él se encarga de los míos. Yo me encargo de hacer lo que Él me dice, porque el problema es que Él me manda a un sitio y yo me voy a otro. Entonces, aquí hay una misión. Jesús está preparando a sus discípulos porque la misión, hermano, concluye cuando tu lámpara se apaga, cuando tu vida culmina. Por eso es lo bueno del Señor. A mí lo que me encanta del Señor es que todos somos productivos. El Señor en esta, perdónenme si utilizo una palabra un poquito inusual, pero en esta empresa nadie se le da de baja. En los negocios del Señor, en los negocios del mundo, después que tú no tienes unas ciertas habilidades, te dicen, a veces ni gracias te dan. Te mandan hasta la carta con el que tú no conoces. Ya no necesitamos hacer su servicio. ¿Ah? Así es que opera el mundo, aunque nos duela. Pero aquí no hay, aquí siempre hay, en Dios siempre eres efectivo. En Dios siempre eres efectivo. Podrán haber lugares que en muchas ocasiones te marginan porque no posees una cierta habilidad o aquello o lo otro, pero en Dios siempre eres efectivo. Porque cuando no puedes hacer algo con tus manos, lo puedes hacer con tus rodillas. Cuando no puedes hacer, a mí gloria a Dios. del cielo y Dios se encarga de mover a aquel que tiene una buena rodilla para hacer lo que tenga. Dios, gloria al brazo. Vive Jesús. Por eso, eso es lo bueno del Señor. Eso es lo bueno del Señor. Estas cosas os he hablado. Y si usted se pone a analizar el texto y todo este pasaje bíblico que hemos leído, habla de oración, habla de sometimiento, habla de entrega, pero habla de que tienes que tener un enfoque. ¿Okay? Te está hablando de paz. Y le está diciendo, no coloques tu mirada en el problema. Porque nuestro Dios, conforme a como habla Pablo, mire Pablo, porque a la gente le gusta mucho un verso que hay en el capítulo número 4 de Filipenses, hay un verso
La gente lo reza mucho. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo está preso. Aleluya. Pablo está en escasez. Vive. Aleluya. Pablo está pasando Yes. por la salsa y el guayacán. Sí. Amén. Este hombre está pasando por una que uno no quiere pasar. Y en medio de eso, él dice, yo sé contentarme cual sea la situación. Porque decirle algo a alguien, por ejemplo, decirle a alguien que está emprendiendo, está comenzando a emprender algún tipo de empresa. Déjame usar un ejemplo ilustrativo en esta ocasión. Vamos para adelante, yo voy a estar contigo, tira para adelante, vamos para adelante. Que tú tienes el dinero para comenzar el negocio, vamos para adelante, yo voy a estar contigo, te vamos a ayudar. Pero cuando el negocio se va bancarrota y no está produciendo el sustento para poder proveer hacia adelante o aquello que... yo me acuerdo que yo tengo unos appointments que tengo que atender, yo posiblemente no puedo venir. Vive. O sea, no es lo mismo decir que hacer. Yes. Yes. Entonces, ¿qué pasa? Vemos ahora que Jesús no solamente está hablando, Jesús está incorporándose a lo que Él está hablando. Porque Él está hablando aquí, Él dijo, anteriormente, estas cosas os he hablado, me es conveniente, o le es conveniente a ustedes que yo me vaya. Porque si yo me voy, viene el Consolador, y este Consolador os guiará a toda verdad y a toda justicia. Que va a estar con ustedes todo el tiempo. Jesús tenía un interés genuino en estar con cada uno de aquellos que creían en Él. Pero Él estaba dentro de unas limitaciones humanamente hablando porque estaba en un cuerpo humano. Pero Él sabía que aquel que Él conocía, porque era parte de Él, de la Trinidad, tenía una misión y le correspondía, amén, ahora Él desligarse de la misión terrenal que Él tenía para dejar que el Consolador hiciera la suya. Y ahora venía el Consolador a estar con los discípulos. De tal manera que cuando ellos comenzaron a experimentar lo que Jesús les había dicho, amén, sus corazones se llenaron de valor. Antes, mi hermano, antes de la experiencia del Espíritu Santo en la vida de ellos, aunque ya habían creído, unos le negaron, unos hicieron un montón de cosas. Pero luego cuando estuvo el Espíritu Santo manifestándose en ellos con todo esplendor, por eso fue que le quitaban la vida. Pues yo decía, yo sé que esto es real. ¿Por qué? Porque yo lo vi, yo lo presencié. Yo vi cuando él estaba muerto, pero se levantó. Y él me visitó, yo lo conozco, yo sé que él está ahí. ¡Gloria a Dios! Esa experiencia, cuando usted tiene esa experiencia, y esta experiencia no está marcada en la letra, está marcada en la relación, en esa marca que te deja, amén, que te marca, que tú sabes que Él es real, y que a pesar de tu fracaso y tu caída, Él sigue siendo Dios, y te sigue amando. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo, miren, en el mundo le van a dar hasta con la banca. En el mundo, hasta con la bandereta le van a tirar a uno. Le van con todo. Pero más confiar. La palabra confiar representa ausencia de temor, de duda, de inseguridad. Confiar. La palabra confiar representa descanso en una palabra que te ha sido entregada. Entonces tú descansas en esa palabra, pero te sientas en esa roca inconmovible de los tiempos, en Cristo Jesús. Te confías en esa palabra. Y cuando viene la tempestad a tratar de moverte de lo que tú has creído, de lo que Dios te ha hablado, toma esa palabra y comienza a producir luz por medio de la expresión, y comienza a colocarla en tu boca y de háblale a Él con convicciones, seguridad. Acuérdame de la palabra que diste a tu siervo. En esa palabra yo descanso. Es el que me ayuda en mis momentos de aflicción. Ahora yo estoy afligido y necesito que tú me ayudes. Pero Dios viene y te interviene. Y comienza, amén, a provocar circunstancias en nuestra vida que nos provoquen que cambiemos el rostro, que volteemos la mirada y nos demos de cuenta que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Vive Jesús. Que Dios siempre ha estado en control. Que Dios siempre ha estado en su trono. Amén. Pronto todo esto va a acontecer. Y se van a presentar diferentes tipos de episodios, circunstancias difíciles. Pero la iglesia tiene que estar firme en el Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Oremos, hermanos, por nuestros hermanos. Vive Jesús. Porque muchos de nuestros hermanos están sumergidos en la depresión.
Muchos no saben qué hacer. De esa estadística no se habla. Todo se le adjudica una cosa, pero usted sabe que no es así. Oremos a Dios para que Dios nos continúe ayudando. Y que no sea sorpresa, hermano. Las aflicciones van a seguir en aumento. Pero Dios siempre va a estar en su trono. Vive Jesús. Gloria a Dios Dios. siempre va a estar de nuestro lado. Yes, Lord. Leí en una ocasión una expresión diciendo que si alguien conspirara contra ti, lo hará sin mi ayuda. Si alguien se levantara contra ti, hablándole de Dios a través del profeta Isaías, lo hará sin mí. ¿Usted sabe qué es eso? Después que no se levante Dios contra usted, el que puede tomar su alma y lanzarla al infierno, usted está bien. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Porque de ese que tenemos que tener temor. Vive Jesús. Lo demás es relevante, es parte del sistema de vida que vivimos. Pero si Dios está con nosotros, somos más que vencedores. Amén. Y diríamos, como una vez dijeron aquellos una vez, tranquilo, que nos los vamos a comer como a pan. Dios está con su pueblo. Dios está con su pueblo. Aleluya. Mas confiar, yo he vencido al mundo. Salió, entró, venció y nos entregó. Te adoramos, Señor. Amén. Aleluya. El poder para vencer. Gloria a Dios. Cuando llegan momentos complicados, amén, clamemos a Él que siempre se hace presente. Amén. Si quiero entregar esta palabra a mis hermanos, que me conforta a mí, saber que Dios está ahí. Aleluya. Vive Jesús. Aleluya. Yo si acaso veo, yo si acaso viera en el camino, aquel que le dio el raya al amigo mío, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que el amigo mío estaba buscando un sitio donde no tuviera problemas y se encontró aquel otro que le dijo, ven acá que yo te voy a llevar donde él? Yo para allá no voy, ya todavía no. ¿Ah? Vive Jesús. Usted tampoco. Amén, oremos al Señor. Oramos a Dios para que la gracia y el favor de Dios nos consiga. Padre, gracias te damos por tu bondad, por tu amor, por tu infinita misericordia. Tu bondad es extraordinaria, tu infinito amor es inmenso. Te pedimos, Dios, que podamos enfocarnos en ti y no en los problemas. Que podamos entender que las aflicciones son parte de la vida. La vida está adornada por momentos complicados, salpicada por gratos momentos, y eso es lo que tenemos que aprender a valorizar y a apreciar. Por eso es que es bueno podernos acercar en tu casa de oración, donde tú hablas con nosotros y podemos también hablar con ti. Ahora te pedimos, Dios eterno, que tú nos cubras con tu gracia, con tu gran favor, y que podamos retornar a nuestros hogares con la bendición que proviene de ti, la que proviene del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. 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 Amén.